dramatismo porque afecta al presidente del país más poderoso del mundo, que se llama Donald Trump. Ustedes saben que el viernes se anunció que Donald Trump contrajo coronavirus. Y hay una gran incertidumbre respecto de qué pasa con su salud, porque el gobierno, por un lado, parece que Trump quiere dar la imagen de fortaleza. Entonces, plena campaña electoral, imagínense que en 3 semanas y media se vota, y es una votación de la cual está pendiente el mundo entero. Entonces, Trump quiere dar imagen de fortaleza, pero hay muchos indicios de que el tipo no está bien. Y entonces, todo se está moviendo en una especie de oscuridad informativa, en la cual hay como dos vías. Puede ser que estuviera mal y empiece a estar bien, pero está Trump todo el tiempo diciendo: yo soy Superman, yo me la banco, yo soy Gardel, la espera de los 20 guitarristas, todo eso dice Trump en inglés, I am Gardel, dice, y del otro lado dicen: mirá, pero tus médicos están diciendo otras cosas. A ver, recorramos un poquito la historia de que el tipo se internó. Primer debate cuando se internó es por qué se contagió, y empiezan los medios a mostrar, él y 6 más de su entorno se contagiaron, a mostrar fotos de los últimos días donde los 7 estuvieron juntos. Y se ve en varias de esas fotos que las cosas no se hicieron como correspondía. Por ejemplo, hay fotos adentro de la Casa Blanca donde hay una especie de cóctel donde están charlando todos con todos sin ningún tipo de protección, sin barbijo, por ejemplo. Hay otra foto de un acto afuera de la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, que ahí tampoco se usaba barbijo, pero por lo menos estaba al aire libre. Bueno, ese es el primer debate, cómo el presidente de Estados Unidos, que ninguneó el coronavirus, se contrae el coronavirus en una situación de cierta irresponsabilidad, y también en un contexto donde él impulsó muchas veces a sus compatriotas a tomar decisiones de cierta irresponsabilidad. El segundo despelote aparece el sábado, cuando los médicos dicen que está todo bien, que están muy contentos, que evoluciona favorablemente, pero al mismo tiempo el jefe de gabinete de Trump, en un off the record con periodistas, dice: yo estoy muy preocupado, los próximos 48, le faltó el oxígeno, las próximas 48 horas son claves. El tercer elemento de discusión se produjo ya el domingo. Mientras esto pasaba y todos los medios de Estados Unidos decían: no se sabe qué pasa, Trump graba un video sentado en una mesa diciendo: estoy enfermo, pero estoy bien, ustedes me ven, puedo hablar, puedo comunicarme y estoy trabajando. Por eso no cedo el poder a Mike Pence, que es el vicepresidente. El tercer episodio se produce el domingo, porque los médicos dicen, efectivamente, empieza a dar detalles. Dice que le aplicaron oxígeno, dicen que le aplicaron una droga que se llama, creo que dexametasona. Por ahí estoy equivocándome y estoy diciendo impreciso, pero dan algunos detalles de los medicamentos que le aplicaron y los procedimientos que le aplicaron. En ese contexto, médicos independientes empiezan a hablar y dicen: che, si le aplicaron eso, el tipo está jodido en serio, porque eso se le aplica a pacientes que están fuertemente comprometidos con el tema. O le están aplicando preventivamente un procedimiento que no corresponde porque le puede hacer daño. Y entonces está toda esa discusión donde cada dato preciso que dan da a entender de que Trump no está bien. Pero Trump al mismo tiempo da a entender que sí está bien. Ayer, mientras los médicos y todo el debate tenía que ver con qué procedimiento estaban aplicando, deduciendo que el tipo estaba mal, Trump hace algo que a ningún paciente coronavirus del mundo se le permite, a ningún paciente internado, que es salir de la clínica a saludar a las personas que estaban ahí deseándole que mejorara, a los partidarios de él. Se sube una camioneta en la parte de atrás con barbijo, y en la parte de adelante hay 2 miembros del Secret Service de los Estados Unidos, de los servicios secretos, que están vestidos como si fueran a Marte, es decir, protección en los ojos, protección con el mejor barbijo del mundo en la boca, toda una especie de túnica, como se llama, camisolín bien de terapia intensiva, para llevar a un enfermo atrás del auto, para evitar contagiarse, como si tuvieran un contacto innecesario con Trump. Imagínate que vos estás internado por lo que sea en un hospital. No podés salir a la calle a saludar y volver, y mucho menos si la enfermedad es infecciosa. Bueno, eso es lo que hizo Trump, lo generó otro debate respecto de la impunidad del presidente. Ahora, hay una duda ahí, porque las encuestas posteriores al debate lo muestran cayendo fuerte. Es decir, hay por primera vez en mucho tiempo, hay dos encuestas de encuestadores muy importantes que le dan mucho más de 2 dígitos de diferencia en contra. 13 en contra, una el sábado
14 en contra, abajo, una el domingo. Y entonces la gran discusión política es que obviamente Trump está haciendo campaña, tengo el coronavirus pero no puedo dejar la campaña, y está tratando de dar la vuelta. Si eso genera empatía en el público independiente, por ahí la da vuelta. Si eso genera más irritación, porque no me avisaste que era grave, porque te permiten hacer lo que no le permiten a nadie, porque mentís respecto de qué tenés realmente, bueno, va a ser peor también los números, pero está ahí jugándose la salud con las elecciones al mismo tiempo. Después por ahí hablamos con uno de los grandes especialistas que hay en política internacional en la Argentina, que es Juan Tocatlián. Vos ayer mirabas TV5 de Francia, estaba hablando del tema, BBC de Londres estaba hablando del tema, TVE de España estaba hablando del tema, bueno, obviamente la CNN, Fox TV, todo el tiempo, la Deutsche Welle, la televisión alemana, estaba hablando del tema, por todos los canales de televisión del mundo, y obviamente los argentinos y los brasileños también. Era impresionante ver la tensión que esto genera. En la Argentina, el panorama del coronavirus y sigue bastante estable, lo que significa que sigue muy mal. Ayer superamos los 21.000 fallecidos, el fin de semana entero hubo 400 fallecidos, un poquito más, pero la positividad, es decir, vos pensás que si en un país hay 30% de positividad ya es malo. Digamos, más de 10 ya es raro, pero 30 es muy malo. La Argentina en este momento tiene más del 50% de positividad cada día. O sea, donde vos tirás un test aparece un enfermo. Y hubo, por ejemplo, el sábado 11.000 casos, pero 20.000 test, o sea, más de 10.000, que hubiera sido el 50%. El domingo 7.600 casos, pero 13.000 test, o sea, más del 50%. O sea que las cosas no andan bien. Si uno mirara finamente en términos de qué pasa geográficamente en cada lado, y uno ve la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en una meseta media. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando en la ciudad, por ejemplo, en un momento había 1.350, 1.400 casos de promedio, pero no subía? Entonces, ¿qué decía Quirós? Estamos en una meseta alta, es decir, dejó de subir, lo que es una buena noticia, pero todavía no baja. Bueno, ahora, en las últimas 2 semanas, en la ciudad de Buenos Aires está estabilizado en alrededor de 800, 850 casos promedio, si uno mira la semana completa, y entonces eso es mucho menos que 1.300, pero estabilizada, no sigue bajando. En la provincia pasa algo más parecido. En Salta, Jujuy y La Rioja, que eran provincias que estaban muy afectadas, está bajando y está bajando fuerte, sobre todo en Jujuy, pero también en Salta y La Rioja. Y si uno tuviera que mirar el foco del tema hoy, es el centro del país. Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Cuando eso empieza a estabilizarse o a bajar, uno va a poder decir que la parte más grave del tema pasó, porque la zona más poblada va a haber provincias chicas, pero imagínate que si pasa, por ejemplo, Tierra del Fuego está subiendo fuerte. Tierra del Fuego es la mitad de Quilmes. No, ya no estamos hablando del conurbano. O sea, sigue habiendo problemas, pero son problemas focalizados en lugares más pequeños, con lo cual hay que esperar eso. Tucumán, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, que son las provincias más afectadas, que aportan más número en este momento. En este contexto va a haber debates porque el fin de semana tienen que anunciarse nuevas medidas respecto del coronavirus. La ciudad de Buenos Aires está presionando por escuelas y por shoppings, mientras en el mundo entero hay como muchas noticias parciales de cierres fuertes. Por ejemplo, hay barrios de Nueva York que el gobierno decidió cerrar bares, cerrar encuentros privados, etcétera. Madrid está con una política muy restrictiva en este momento, y vos vas viendo el mundo y ves que en distintas zonas, no es todo un país, no es todas ciudades enteras, no es hacia la situación del principio, la cuarentena estricta que hubo, pero sí hay cosas que cierran, cosas que abren, un zigzag permanente que no termina, lo que muestra que aunque la enfermedad, los contagios vayan disminuyendo, porque va a haber nuevos tratamientos, porque va a haber algún tipo de vacuna en los próximos meses, esto va a tardar. Sería muy ingenuo pensar que todo lo que baja definitivamente, porque en otros países no ha ocurrido. No sé, Gus, si vos querés agregar algo de esto. No, la verdad que yo estoy a la espera, estoy ansioso por saber cuál va a ser la reacción el viernes y cuáles van a ser las medidas que
se van a anunciar en la Argentina, supongo que esta vez con presencia de muchos gobernadores, dada la situación que se está viviendo en el interior del país. Y teniendo en cuenta la situación en el mundo, ayer, por ejemplo, si bien parece anecdótico, a mí me parece que es, como ocurre muchas veces, un símbolo de lo que pasa. Ayer se suspendió un partido clave en la Liga Italiana, suspendieron Juventus-Napoli porque el Napoli no pudo viajar por los contactos de coronavirus en su plantel. Está en una situación en donde el rebrote parece estar llevando también a una segunda ola importante en Europa, así que bueno, esperemos a ver qué pasa acá en la Argentina. También pasó con un partido de fútbol americano muy importante que se suspendió el fin de semana porque aparecieron un montón de jugadores contagiados. Es decir, esa historia... No, decía, esta historia no está terminada para nada. Uno puede tener momentos de alivio cuando uno ve la cantidad de cómo baja en el AMBA la cantidad de porcentaje de terapia intensiva ocupada, que llegó casi al 70% en un momento y no está en el 62%, y la tendencia como sostenida a la baja en capital y en conurbano, y uno se alivia porque no ve la hecatombe, pero que la historia continúa, y que los números de Argentina son malos, los números de Argentina realmente son malos. A ver, bueno, por fuera de esto, hay un tema que es muy desgarrador, que está afectando, van sumándose temas que tienen que ver con la seguridad, cosa que, dada la situación económica que vive el país en estos días, no es viene de lejos, pero no es imprevisible, no es sorprendente. El viernes hubo un hecho muy terrible con un chofer en La Matanza, en Virrey del Pino, que fue acribillado directamente, y por eso se cortaron accesos a la capital, por eso hubo disturbios enfrente de una comisaría, por eso hubo testimonios desgarradores de gente que te dice: estamos viviendo mal, todo el tiempo tenemos miedo. Eso eran los testimonios que uno recogía. Y ahora pasó en Rafael Calzada también, en Rafael Calzade, ¿no? En La Matanza, Rafael Castillo, me estoy equivocando, en La Matanza el sábado, donde un panadero estaba con sus dos hijos en una camioneta, en zona comercial, todo abierto, lo interceptó un auto, bajaron 4 jóvenes, todos menores de edad, con armas, lo increparon, le pidieron que dejara la camioneta, el panadero se defendió, empezó un tiroteo, logró sacarle el arma a uno de ellos, lo mató, cayó inmediatamente, y la gente agarró a otro de ellos y lo empezó a golpear. Hoy salió 2 de ellos, con el que manejaba el auto, lograron escapar. Hoy salió Vanessa, la mujer del panadero, que estaba muy angustiada, y dijo, por ejemplo, esto que vas a escuchar ahora. Dale. Yo creo que pido que los dejen tranquilos, que comprendan en la situación que nosotros estamos. ¿Lo has citado a declarar a tu marido? Todavía le tienen que llamar. ¿Él estaba lavando la camioneta? ¿Cómo eran esos momentos? Lo único que sé, que él me llegó a comentar que él estaba terminando de lavar la camioneta y va a salir a dar una vuelta con mi hijo para ir a guardarla. Muy bien, ese es el testimonio, y decía el miedo que tenían de ser porque lo estaban amenazando por Facebook, cómo no podían dormir desde el momento que pasó. Decía, mi marido nunca mató a nadie, mi marido es inocente. Una cosa como muy delicada, muy angustiante. Vos habías dicho algo, Jairo, de todo este episodio, ¿no? No, la mirada que uno puede tener desde acá a mí me da como que se juntan todas las tragedias a la vez, porque obviamente que está la situación del panadero al que le van a robar, que vive esa situación donde lo amenazan 4 jóvenes, está la tragedia que cuenta la mujer recién cuando las amenazas y que tiene que abrir en ese contexto porque si no tiene para comer, pero tampoco puedo dejar de ver como la tragedia que es que haya 4 pibes que no llegan a 18 años y que la noticia es que están con chumbos saliendo a afanar, o sea, como que todas las tragedias son juntas a la vez, y es nada, simplemente esa cosa que está siempre, pero que cuando la ves de golpe, acá nosotros desde el Palermo nos genera esa reacción. A ver, en este contexto hay un conflicto que va creciendo, y va creciendo muy fuerte, que es el conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial, o el gobierno y la Corte. Según quien lo cuente, este conflicto, el culpable es el otro. ¿Qué es lo que se ve? El gobierno viene ya desde la campaña electoral planteando que hay un problema con la justicia, que tiene que ver con las causas contra Cristina y contra otros funcionarios del kirchnerismo, el famoso tema del lawfare, y que además se expresó en un momento en la campaña cuando Cristina misma dijo: el Poder Judicial no debe ser independiente, es una rémora de la Revolución Francesa, de la época en que la corriente eléctrica no llegaba a los hogares. Así planteó. Desde ese momento en adelante ha habido muchos tiras y aflojes, especialmente con la Corte,
Por ejemplo, en un momento de abril, cuando se empezó a discutir el impuesto a la riqueza, el Senado pidió permiso para funcionar de manera remota, le pidió a la Corte. Y como eso demoró, una colaboradora de Cristina, que era Graciana Peñafort, dijo que la Corte va a resolver por las buenas o por las malas. Dijo, por la sangre o por la ley. Creo que eso fue el tono de la amenaza, que después ella explicó, etcétera, etcétera. Pero finalmente la Corte dijo, nosotros no tenemos nada que ver, funcionen como quieran ustedes, no tenemos ningún problema en que funcionen de manera remota. Y Cristina dijo, ganamos. De cualquier manera, el impuesto a la riqueza en el Senado todavía no se trató y pasaron como 6 meses de ese episodio. Después, Alberto Fernández presentó su reforma judicial e inesperadamente en ese contexto planteó que había que reformar la Corte Suprema, armar una comisión que analice cómo reformar la Corte Suprema. En esa seguidilla se produce, ya llegó la noticia este fin de semana, quiero dar el contexto, se produce una discusión respecto de los jueces que habían sido trasladados en la época de Mauricio Macri, particularmente de 3 jueces que el kirchnerismo consideraba que estaban en una situación irregular. El Consejo de la Magistratura, con voto de Graciela Camaño, decidió que efectivamente estaban en una situación irregular y el Senado decide volver a llevarlos a su puesto original. Ese tema, que es un tema realmente menor en la construcción de un poder judicial, pero que así se planteó, fue admitido por la Corte en per saltum, que es una cosa totalmente excepcional. Dijo, no vamos a esperar. Los jueces fueron a la Corte y dijeron, mirá, me están corriendo de mala manera, eso no corresponde, eso es una patoteada, esa es la mirada de los jueces, me están corriendo porque nosotros no garantizamos la impunidad de Cristina, ese es el discurso, y la Corte decide aceptar los 5-0, los 5 ministros de la Corte, por per saltum, es decir, salteándose lo que habitualmente, todos los pasos que se hace. Eso molestó mucho al gobierno, en un contexto además donde la Corte acababa de ratificar la sentencia de condenatoria por el caso de la tragedia de Once. O sea, hay varias cosas que fue haciendo la Corte que al gobierno lo irritaron, el per saltum más que cualquier otra. En ese contexto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló varias veces contra la Corte. Cuando presentó la reforma judicial dijo que era lenta. El día que se supo lo del per saltum dijo, yo no sé qué hace el presidente de la Corte, Rosenkrantz, que llama per saltum por esto, todos sabemos que es legal. La Corte después le respondió con un 5-0 y después dijo, y Rosenkrantz además no aplica la ley Micaela de protección a las mujeres, cosa que la Corte respondió también, etcétera, etcétera, etcétera. El día que Alberto Fernández fue contra la Corte, ese mismo día, una diputada, Vanessa Siley, decidió presentar un proyecto de juicio político contra Rosenkrantz. El mismo día que Alberto Fernández hablaba contra Rosenkrantz, cosa que es evidente que forma parte de una estrategia. Digamos, uno puede decir, no soy yo, es el otro, pero empieza a haber un gesto, otro gesto más allá, una tapa de diario con los miembros de la Corte cabeza abajo. Hay un dispositivo lanzado contra la Corte en este momento, y no estoy abriendo juicios sobre si es justo, si corresponde, si no corresponde, etcétera. Claramente el gobierno está yendo en esa dirección y la Corte en ese contexto tiene que resolver ahora el destino final de los jueces, porque había decidido hasta ahora solamente tomar el caso de manera excepcional, es decir, salteándose pasos anteriores, y decidirá si los jueces se quedan en su lugar, si no se quedan, si se quedan por un tiempo, etcétera. Y también tendrá que decidir la Corte si está bien el recorte de fondos a Rodríguez Larreta, que está decidiendo el gobierno o a la ciudad de Buenos Aires, para enviárselo a la provincia, cosa que también está ahí pendiente, con muchas otras cosas que van a estar pendientes. En ese contexto, decía, el sábado se conoció el juicio político a la Corte que pide una diputada kirchnerista, y además hoy entrevistamos a Leopoldo Moró, y Leopoldo Moró dijo que no solamente corresponde el juicio político, le parece que hay causales para destituir a Rosenkrantz, sino que además caracterizó a la Corte completa de esta manera. Escúchalo. Yo no soy el firmante del juicio político, en todo caso eso hay que analizarlo con quienes lo firmaron, pero lo concreto es que se venían acumulando situaciones de distinta naturaleza que se han reactualizado en este caso a través del juicio político. No es solamente eso, es también el tema famoso del 2x1, en fin, hay una serie de cuestiones que se van sumando a esta cuestión del juicio político. Ahora, como todos sabemos, el juicio político es eso, es decir, es una definición de tipo político institucional. Lo que yo no entiendo es por qué, o mejor dicho, si lo entiendo, tampoco me voy a hacer boludo, por decirlo claramente, por qué le dan a este juicio político esa significación, y cuando Carrió le hizo juicio político y hostigamiento permanente a Lorenzetti, los mismos medios que hoy se horrorizan por el juicio político a Rosenkrantz, son los que aplaudían el juicio político contra Lorenzetti. Digo, todos sabemos que
que detrás de esto se mueven intereses políticos que le dan a las cosas dimensiones diferentes de acuerdo a cómo juegan el partido los actores principales de esta puja de poder, digamos, ¿no? Bueno, ahí habló de por qué el juicio político a Lorenzetti no es un escándalo, a Rosenkrantz no es un escándalo. Un poquito antes había hablado de que él creía que había causales y después describió la corte. A ver, escúchalo. Yo lo que veo es una corte con dos señores que ingresaron habiendo admitido poder hacerlo por decreto, cosa insólita. Elena de Hayton, que tiene vencida ya su mandato y a diferencia de lo que hizo Zaffaroni, que a los 75 años, como indica la Constitución, renunció y se fue, en este caso logró un fallo en su propio favor para prolongarse allí. Lorenzetti, que bueno, ha tenido, digamos, actitudes disruptivas permanentemente, que en alguna etapa se sacaba fotos con Moro y Bonadío, que en otra etapa favorecía la teoría Iruzum, y Maqueda, que yo le tengo un gran respeto personal, lo conozco, ha sido compañero de bancada nuestra hace muchos años atrás, etcétera, pero que está en una especie de ámbito de confort. Entonces yo veo que es una corte que realmente no tiene jerarquía institucional ni jurídica. A ver, hay un tercer fragmento de Leopoldo Moró para que quede claro que la posición es realmente dura respecto a la corte. Escuchá. Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Me parece, de todas maneras, te reitero, es una opinión personal. Yo creo que esta es una corte, como te diría, agotada. Por eso te decía que se juega el truco en la corte más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una corte que me parece que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos. A ver, yo tenía diferencias ideológicas enormes con Fayt, que era antiperonista, bueno, en fin, pero la verdad es que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de Carmen Argibay, ni hablar de Zaffaroni, ni hablar del primer presidente de la Corte, de Alfonsín Severo Caballero. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles que se alcanzaron en algún momento del proceso democrático. Muy bien, esa es la posición de Leopoldo Moró. Antes estaba la posición de Vanessa Siley, antes la posición de diversos funcionarios, por ejemplo, el viceministro de Justicia, que dijo que la Corte responde a las corporaciones. O sea, es una historia que está empezando y que va a marcar mucho la agenda política, el debate público, como le gusta a Jairo decir, y me parece que es realmente muy relevante. En este contexto ya se han producido dos reacciones internacionales vinculadas con esto. Human Rights Watch, que es uno de los organismos de derechos humanos influyentes del continente y del continente y del mundo, sacó un comunicado diciendo que no corresponde, no hay ninguna causal para destituir a Carlos Rosenkrantz. El País de Madrid sacó una editorial diciendo, planteando que a los jueces no se los debe tocar, hablando específicamente de la Argentina, con lo cual se da cuenta, vamos entrando en una magnitud, en una escalada de este conflicto, que insisto, yo tengo mi opinión, me parece que el gobierno está en principio cometiendo un error político y me parece que tiene que haber causales mucho más convincentes para ir contra un juez de la Corte, que realmente creo que no las hay, pero en todo caso eso es mi opinión. Eso acá va a salir Moró, como salió Moró, como salió la vez pasada el juez Castelli, como va a salir todo el mundo a opinar. Mi opinión realmente no cuenta tanto en esto, simplemente estoy marcando que hay un conflicto que crece y va a crecer y va a seguir creciendo. A ver, simplemente dos o tres cosas que me parecía importantes de audios para que ustedes escuchen, que ocurrieron el fin de semana. Patricia Bullrich se cruzó con Javier Milei. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque estuvieron almorzando con Juana Viale o cenando con Juana Viale o no sé qué, y lo que ocurrió ahí es que hay un sector de derecha, más a la derecha que Cambiemos, que está creciendo. Cuando uno ve las encuestas, el sector libertario, Expert, Milei, etcétera, empieza a tener 10%, 8%, 12%, empieza a tener una fuerza importante. Y crecen en base a decir, el macrismo y el kirchnerismo son lo mismo. Milei es eso, Patricia Bullrich lo cruza y discute de esta manera. Escuchá. En Cambiemos, vos, por ejemplo, tenés un señor como el señor Fernández
Fernando Iglesias, ¿sí?, que a aquellos que hemos señalado, ¿sí?, que los impuestos son los más altos del mundo, en blanco, tenemos 170 impuestos, 69.000 regulaciones, ¿sabes qué? Nos llamó llora impuestos. Es decir, no solo que quiere implicarse sobre las libertades individuales. Eso es fuego amigo, porque si hay un diputado... ¿Cómo es fuego amigo? Sí, ahora te voy a explicar. ¿Quién es liberal? Porque si hay un diputado... liberales no, ¿eh? ¿Dónde están? Si hay un diputado liberal en nuestro espacio, es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se reconoce keynesiano no es liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Fernando Iglesias. Permíteme. ¿Qué liberales tienen ustedes? ¿Dónde están? A ver. Yo no los vi, ¿eh? Bueno, ¿Será que te van a contestar? No, bueno, porque aparte... No, pues ¿sabes lo que pasa? Los condena la historia. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Lo que nosotros... Cercenando libertades. Digo, porque también terminaron poniendo un cepo. Yo creo no que les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades individuales, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. Un minuto. Al margen de empezar el default también. Primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de lado a los demás? ¿Por qué no querés dejar? Digamos, ¿por qué agrietás? ¿Vos que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia? No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. Que estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad por un negocio electoral... Nosotros no nos beneficiamos de ninguna grieta. ¿Cómo que no? No creemos en la grieta. ¿Cómo fue la campaña? Para ser respetuoso, déjame hablar. Después pongan ustedes. Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Generaron el desastre. Ustedes nos trajeron de vuelta al kirchnerismo. Si vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir... Sí, sobre todo en el canal de la ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ahí ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más. Bueno, ustedes escucharon esto, que escucharon es un anticipo de lo que se viene en la discusión de todo lo que es no K. Es decir, va a haber un frente de todos en las próximas elecciones y después una discusión sobre quién es la oposición al frente de todos, que va a ser durísima, porque además tiene dos voceros mediáticos que son muy eficientes y miden, que son Expert y Milei, con lo cual va a haber ahí, y eso le va a permitir al frente de todos tener algo de aire, porque va cayendo en las encuestas del frente de todos. Pero si del otro lado se divide, no digo por mitades, porque no va a ser así, una cosa con la otra, y va a ser algo que va a marcar la dinámica política. A ver, última cosa, el cruce que el viernes tuvieron, y esto como antesala a los números de Jairo, el cruce que tuvieron el día viernes, Cristina Pérez con Martín Guzmán, el ministro de Economía, donde Cristina Pérez le pregunta qué va a hacer con sus dólares, dado que le pide a los argentinos que apuesten al peso. Y escucha. Usted dice que no está devaluando el gobierno, pero casi ningún argentino puede conseguir el dólar a precio oficial, y también se está invitando a la gente a ahorrar en pesos, pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos porque los tiene en dólares. ¿De qué manera se puede transmitir este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene y que ya no le ha afectado la inflación? Buenas noches, Cristina. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a lo personal, te cuento que yo viví aproximadamente 12 años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado justamente corresponde al periodo en el cual estaba viviendo en Estados Unidos, en donde tenía mis ingresos en dólares. Bueno, esa es la realidad. Más allá que eso, lo que sí está ocurriendo este año es ¿que los va a vender a los dólares? Los activos en pesos... ¿Disculpe? ¿Los va a vender a los dólares? Disculpe. No llegué a escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, me decía que la declaración corresponde a Estados Unidos. ¿Piensa vender esos dólares para pasarlos a pesos? Bueno, eso es una decisión distinta, decisión personal que uno no va discutiendo en público. Ahora mi salario, como en cualquier otro caso, está en pesos y lo gasto para el día a día de la vida. En cuanto a la situación de los activos en pesos, este año los activos en pesos han tenido una evolución muy positiva. Quienes invirtieron en activos en pesos tuvieron retornos en términos reales positivos. Es decir, que lo que rindieron esos activos estuvieron por encima de la inflación. Bueno, ahí está una discusión que es recurrente en la Argentina. Yo me acuerdo cuando el insolente de Gustavo Gravia le preguntó un día ¿te acordás? ¿Cómo se llama? A Aranguren, ministro, ¿usted tiene la plata afuera? Y sí, le dijo, ¿y por qué?
Y porque este país es inseguro, habían pasado 3 años de gobierno de Macri. Era marzo del 2018, me acuerdo perfectamente porque fue el momento que se enferma mi papá y yo iba y venía de La Plata y me acuerdo que se lo comenté. Y todos le dijeron, pero ¿cómo este país es inseguro? O sea, ¿usted no cree en el plan económico? Si usted no trae la plata a la Argentina y me habla de una cuestión de confianza, está claro que en estos 2 años y medio todavía no se recuperó totalmente la confianza para regresar el dinero. Estamos llenando el vaso, las decisiones personales las toman las personas, vayan viendo mis declaraciones patrimoniales integrales año a año que están presentadas de un primer momento y la decisión personal solo por curiosidad, corresponda. Sin ningún tipo de ánimo de acusar, por curiosidad, ¿por qué la tiene afuera? ¿Por qué no? Porque, qué sé yo, porque... Bueno, primero le explico de este modo. Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera o ese ahorro que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años había un cepo campeón en la Argentina. No la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Hay un dicho, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Explicaba bárbaro lo que le pasa a los argentinos. El que se quemó con leche ve una vaca y llora. Y es lo que le pasa a Guzmán y lo que pasa a Miguel Pese, que es en otro caso $250.000 en billete, declaró Pese. O sea, en su casa o en caja de seguridad. Ni siquiera una cuenta que le pueda dar algo de interés. No, él tiene $258.000 como ahorro en dólares, pero 203.000 están en billete. Tampoco queremos decirle a quien que vayan a su casa, pero tiene el resto en cuentas. 20.000 de esa tenencia la compró el año pasado. Todo el mundo, el que puede algo, lo tiene en dólares. Ese es el quilombo de la Argentina, porque la Argentina vende mucho más que lo que compra en este momento. Si nadie comprara dólares estaríamos muy tranquilos, pero como todo el mundo compra dólares, tenemos un quilombo de órdago. No sé qué es de órdago, pero creo que en este caso es aplicable. ¿No? 9:12 minutos de la mañana. La gente de Garantizar presenta los números de Jairo Estracha. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y agárrate porque vengo con un picadito y con un cierre buena onda. $115 millones vendió el viernes el Banco Central el primer día después del paquete de medidas para conseguir más dólares. Dame otra, Balma. Si querés, 150 mangos tocó el dólar blue y la brecha el viernes llegó a 100% y hasta ese día los depósitos en dólares desde que se lanzó el nuevo cepo cayeron $1.269 millones. Dame otro, Balma. 147 pesos tocó incluso el contado con liquidación después de que saliera el Banco Central a vender bonos para frenar esa cotización financiera paralela. Dame otro, Balma. 790 el decreto que finalmente hoy se publicó en el boletín oficial para oficializar la baja de retenciones con la que el gobierno espera que haya más verdes y se calme un poco la cosa. Dame otro, Balma. 3 grupos de invitados llegan hoy a la Casa Rosada. Sindicalistas, empresarios y organizaciones sociales van a estar con el equipo económico, con Guzmán y Pelle, además de Cecilia Todesca, para tratar de empezar a hablar más de producción y menos del dólar. Y dame uno más, Balma. 5.000 pesos el bono del personal de salud. ¿Te acordás que se anunció allá en marzo? Bueno, hoy se publica en el boletín oficial una resolución para extenderlo por otros 3 meses más. Pero ahora les voy a hablar de gente que la pegó en la pandemia. Porque te voy a contar que se calculan que este año de la pandemia se van a vender 1.800.000 bicicletas en Argentina. Para que vos te des una idea, es el triple de lo que se vendió el año pasado y es más del pico de 2017 cuando se habían vendido 1,5 millones de bicicletas. Tuvieron, así como el virus complicó y fue la tormenta perfecta, tuvieron el combo ideal, los bicicleteros en Argentina. Gente que no se anima a subir a los bondis, gente que quiere hacer ejercicio físico y también economía. Esto hace que haya colas en las bicicleterías. Anda a inflar una goma, anda a conseguir una ruedita. Lo intenté, Jairo, lo intenté. Colas. Inflar la bici al nene y hay una fila en todas las bicicleterías que no puedo creer. Otra, le pedís, ¿me traes una ruedita que el nene está aprendiendo? ¿Qué me respondió el bicicletero? No conseguí. Que aprenda a andar sin rueditas porque tengo 6 meses de demora para traer la ruedita. Un montón de pibes aprendiendo a andar sin rueditas. Bueno, mejor. La fábrica de bicicletas de las más conocidas, Olmo, contó el otro día Graciela Moreno en BAE, está aumentando 50% la producción este año y 50% la producción el año que viene. Buena noticia, el
80% de las bicipartes son nacionales. Mala noticia, hay grandes fábricas que mandan a hacer los cuadros a China, vienen y los ensamblan acá. Se consiguen bicis nacionales de 10 lucas, pero el grueso vale entre 15 y 30 lucas. Hay ahora 12 y ahora 18. Los precios también aumentaron en la pandemia entre 7 y 20% de las bicicletas. El boom de la mano del virus. Tenenbaum. Muy bien, son las 9:15 de la mañana y es momento que entre su música. Te pones celoso si me ves con